En la costa de África, donde el mar une continentes y el sol cae como fuego sobre el mármol, se alzaba una ciudad más brillante que cualquier otra, Alejandría. Allí nació la mujer cuyo nombre desafiaría siglos, imperios y mitologías. La reina que enfrentó sola al poder más grande de su tiempo. Una maestra de la estrategia, una experta en diplomacia y una superviviente. Esta no es la historia de una seductora, es la historia de una soberana. Su nombre, Cleopatra VII Filópator, la última reina de Egipto. Cleopatra nació en el 69 a.C., en una Alejandría que ardía en conocimiento. La biblioteca, el faro, los templos, los sabios del mundo. Hija de Ptolomeo XII, heredó una dinastía griega que gobernaba Egipto desde los tiempos de Alejandro Magno. Pero ella no sería como sus antepasados. Desde niña mostró un ingenio feroz. Hablaba griego, latín, arameo, y fue la única de su linaje capaz de hablar el egipcio, el idioma de los faraones. Plutarco escribiría siglos después, que no era su belleza lo que cautivaba, sino su voz, su inteligencia, su presencia. Egipto no sabía aún que había nacido su última llama. Cuando su padre murió, el reino quedó dividido. El testamento ordenaba una corregencia. Cleopatra debía gobernar con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Ella tenía 18 años. Él, apenas 10. Dominado por consejeros ambiciosos. Cleopatra tomó el control con firmeza. Habló al pueblo en su propio idioma, negoció con Roma, y gobernó sin pedir permiso. Pero los guardianes del joven Ptolomeo la vieron como una amenaza. Mentiras, miedo, poder. Hasta que finalmente, la expulsaron de Alejandría. Quedó sola, exiliada, sin ejército, sin trono. Pero Cleopatra no era de las que aceptan la derrota. En ese mismo momento, otro conflicto ardía en Egipto. Pompeyo huía de Julio César. César llegó a Alejandría exigiendo orden. Y Cleopatra vio su oportunidad. Según Plutarco, ella entró escondida en un saco, o envuelta en una alfombra. No ante un hombre, sino ante el imperio más poderoso del mundo. César quedó impresionado. No por amor, sino por audacia, por mente, por estrategia. Unidos, derrotaron a Ptolomeo XIII. El joven rey murió ahogado en el Nilo mientras huía. Cleopatra recuperó el trono, y Roma descubrió que la reina de Egipto no era una pieza más en su tablero, sino una jugadora. De su alianza con César nació un hijo, Cesarión. Cleopatra partió hacia Roma. Su presencia fascinó y aterrorizó. Una reina extranjera, poderosa, culta, en el corazón de la república que dominaba el mundo. Pero en el 44 a.C., César fue asesinado. El mundo de Cleopatra se quebró de nuevo. Volvió a Egipto. Su hermano Ptolomeo XIV murió poco después, en circunstancias demasiado convenientes. Cesarión fue proclamado corregente. Pero Roma estaba cambiando. Y en Oriente se levantaba un nuevo aliado, Marco Antonio. El encuentro ocurrió en Tarso. Cleopatra llegó en una barca dorada, envuelta en púrpura, como si la diosa Isis hubiera descendido al río.
Marco Antonio quedó deslumbrado, no solo por su presencia, sino por su poder. La alianza fue inmediata. Egipto necesitaba protección. Marco Antonio necesitaba riqueza y legitimidad. Lo que comenzó como política se convirtió en una unión legendaria. Tuvieron 3 hijos, y en Alejandría formaron un reino compartido, que desafió directamente a Octavio, heredero de César. Y Octavio respondió como responden los futuros emperadores, con propaganda. Mostró a Cleopatra como una mujer peligrosa, una amenaza, una enemiga de Roma. En el 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Cleopatra y Marco Antonio se encontraron en Aquio. Fue una tormenta de viento, fuego y metal. La flota egipcia fue superada. Cleopatra huyó para salvar su reino. Marco Antonio la siguió. La derrota estaba escrita. Roma marchaba hacia Egipto, y la tragedia final aguardaba en Alejandría. Marco Antonio oyó la mentira fatal, que Cleopatra había muerto. Desesperado, se lanzó sobre su espada. Moribundo, fue llevado ante ella. Allí, en los brazos de la reina, murió el último general de la República. Octavio entró en Alejandría como conquistador. Quería a Cleopatra viva, para exhibirla en su desfile triunfal. Pero ella era descendiente de dioses. No sería un trofeo. La versión más famosa habla de un áspid, símbolo de realeza. Otras dicen veneno refinado. Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es esto: Cleopatra eligió su final. Murió con 39 años. Con ella cayó el último reino independiente del mundo antiguo. Egipto se convirtió en provincia romana. Cesarión fue ejecutado. Y los otros hijos de Cleopatra desaparecieron en la historia de Roma. Por siglos, su imagen fue distorsionada. La amante, la bruja, la seductora. Pero la verdad es más poderosa. Cleopatra fue una reina brillante, políglota, diplomática, que enfrentó sola a Roma. Fue la última luz de un Egipto agonizante, una estratega que navegó entre guerras, traiciones y gigantes. Y aunque su reino cayó, su nombre no lo hizo. Porque Cleopatra no fue un mito, sino la última reina del sol. Si quieres conocer más historias como esta, acompáñanos y suscríbete.